No, a ver, Sí. este asunto de las contradicciones, brevemente se va a indicar pautas, ¿ya? Las contradicciones es evidentemente un aspecto que cualquiera de las partes puede hacerla notar, y básicamente consiste pues en verificar si lo declarado en investigación tiene correspondencia o no con lo declarado en juicio. Así de sencillo. Pero hay que indicar si ha declarado en qué fecha, ¿no? Dónde ha declarado, ante quién, y si en este caso tienen que indicarme si ha declarado ante la policía solo o ante la policía y el fiscal en las declaraciones previas, ¿no? Entendamos declaraciones previas pues por lo declaración prestadas en la etapa de investigación preparatoria o inclusive hasta en la preliminar, ¿no? Si es que se considera de esta forma. Sí, señor. Y luego, por favor, luego de ello, en criterio de esta judicatura, luego de, según la posición de la parte que esté evidenciando contradicción, me indica inmediatamente en qué consistiría la declaración, ¿ya? La contradicción, Aquí, dirá. a diferencia de otros colegas que solo indican que en alegatos finales, mi concepto es muy lejano ya el tiempo, mejor es ahora. Correcto. En este momento. Al final tiene que hacer una breve exposición, de indicar la parte que está evidenciando contradicción, señor juez, por ejemplo, ¿no? La testigo X dijo esto en la investigación y ahora en juicio está diciendo esto. Ya, y correcto. tiene que apuntarme en este momento la contradicción para que quede grabado. Lo advierto. Ya, no dejarlo a una interpretación de algo evidente, no, sino tienen que indicarme en este momento en forma concreta en qué ha consistido la contradicción Después que escuchemos a la testigo. para ese acto procesal de este momento. Correcto, doctor. Entonces, el señor fiscal está preguntando dónde ha declarado, en qué circunstancias. La señorita Natalie Guamaní Uribe declaró en la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios el 20 de marzo del año 2014, su declaración previa. Señorita Soledad Natalie Guamaní Uribe, por favor, recurra a la página 16 de su declaración, que es la última página de su declaración, a efectos de que visualice si es su firma o no. Sí. Es su firma. Correcto. Le pido, señorita Guamaní Uribe, que visualice la pregunta número 32 y le dé lectura tanto a la pregunta como a su respuesta. En voz alta, por favor. Ok. A ver, un momentito, doctor. No, así no. Después que dé lectura, Lectura, a la respuesta, no. yo identifico el... Ya, la lectura va a ser en silencio, ¿ya? ¿De qué pregunta dice? 32. Ya, lea por favor esa pregunta y luego sobre esa base usted ya se encargará, doctor, señor magistrado, de si me establecerla. permite. Cuando existe el refrescamiento de memoria, el testigo da lectura a su pregunta, a la pregunta y a la respuesta, pero en silencio. Cuando queremos evidenciar contradicción, a efectos de que usted, por un principio de inmediación, escuche de manera voluntaria lo que respondió la testigo en voz alta. Es la técnica. Claro, usted lo ha indicado, doctor. Refrescar memoria significa cuando una persona no recuerda. Y la lectura de su pregunta lo hace, pero en voz, en silencio. Todavía no ha indicado que no recuerda. Es que yo lo que quiero evidenciar es la contradicción, y para la contradicción se aplica esta técnica de litigación. Está bien, doctor, pero no hemos venido a leer acá. Por lo menos el testigo no lee sus declaraciones, ¿ya? Vamos a permitir que la testigo lea en silencio. Luego usted ya libremente, de acuerdo a su estrategia, pues indicará qué es lo que ha declarado en investigación para evidenciar alguna Señor magistrado, contradicción. permítame usted. Déjeme terminar, por favor, doctor.
para evidenciar si es que hay contradicción o no con lo que está declarando en audiencia. ¿Ya? Señor magistrado, si me permite, por Sí, favor, doctor. sostener mi posición. Lo que sucede es que la única forma de que usted pueda evidenciar la existencia de una contradicción no está en función a lo que yo vaya a reproducir de la declaración de la testigo, sino solo y únicamente de la propia boca de la testigo, porque ella va a dar lectura a su respuesta. Yo no le puedo dar la respuesta de ella. Así es, doctor. Pero si usted indica algo, inmediatamente la testigo afirmará en sentido positivo o negativo. Bueno, no se está ¿Se haciendo. percata? Ya, correcto. En silencio, por favor, la pregunta, La pregunta 32 y su respuesta. Lea, porque sobre eso le va a preguntar el señor abogado. Sí. Le pregunto entonces, si es que el escrito que al que usted hace mención finalmente se encontraba en la mesa donde estaban todos, ¿sí o no? No Doctor, recuerdo. Un momentito. Está usted ingresando a evidencia de contradicción. Exacto. La estoy contraponiendo con su respuesta. Y la Ya. respuesta va en el Sí. sentido que yo le acabo de manifestar. Y si Claro. quiero evidenciar contradicción, Doctor, el tema es sencillo. Yo respeto su estrategia, eso sí le afirmo. Pero el tema es sencillo. Si uno quiere evidenciar contradicción pues es un antagonismo, ¿no? Si usted indicó esto en las investigaciones, ¿por qué en juicio indica esta otra situación? Y que explique. Y luego usted concluye, indicará pues esta es la contradicción. señor magistrado, si me permite, lo que pasa es que es una testigo de cargo y yo lo que tengo que formular son preguntas sugestivas. Tengo que arrancarle un sí o un no. Si yo la dejo que explique, no estaría yo haciendo correctamente el interrogatorio. En ese tema de las preguntas sugestivas yo sí le doy la razón. Por eso es que porque usted necesito... está haciendo el contra. Exacto. Está bien. ¿Se da cuenta? Por eso es que es necesario... Bueno, voy a respetar su estrategia, doctor, pero le advierto que la información tiene que fluir del testigo. Pero usted está ingresando a la etapa de evidenciar contradicción, ¿verdad? Sí, señor magistrado, es por Ya. eso la necesidad de que dé lectura a su pregunta Voy y a respuesta en controlarlo voz alta para justamente evidenciar esa usted contradicción. ingresa a ese proceso de evidenciar contradicción. No. Ahí continúe, doctor. Le pregunto, finalmente, señorita Guamaní, si es que el escrito al que usted ha hecho referencia finalmente se encontraba en la mesa donde estaban todos, ¿cierto? No recuerdo. Lo que indiqué, Listo. lo que indiqué el día de Le hoy. voy a formular la siguiente pregunta. Ya, a ver un momentito, cuando ya se encuentre, si ya su respuesta satisfizo Ok. la expectativa de la defensa, hasta ahí responde usted, por favor, ¿ya? Ok. Ya, continúe, doctor. Usted ha señalado entonces que no recuerda finalmente si es que el escrito se encontraba en la mesa donde estaban todos, ¿cierto? Si es que finalmente el escrito finalmente sí estuvo en la mesa porque cuando... Correcto. La siguiente pregunta. Usted ha señalado, señorita Guamaní, que esta audiencia de conciliación habría durado más o menos 40 minutos, ¿cierto? No, lo que indiqué fue que... Por favor, respóndame a la pregunta. Usted ha manifestado en este juicio, el día de hoy y en dos oportunidades, que el tiempo que duró la audiencia de conciliación del 13 de julio fueron de 40 minutos, ¿cierto? Objeción, señor juez. La información que está introduciendo el señor abogado no es correcta, no es cierto, porque la testigo no ha dicho que la audiencia duró 40 minutos. La pregunta concreta que le hizo el Ministerio Público fue, desde el momento de la instalación de la audiencia hasta el momento en la que le dictan los acuerdos, ¿cuánto tiempo transcurrió? Y dijo aproximadamente 40 minutos. Y luego la testigo refirió que después de eso hizo la impresión, le pasó a las partes para la lectura, las correcciones y la firma. Y el testigo, el señor abogado, está introduciendo que la testigo ha dicho que todo duró 40 minutos. Y eso no es lo que ha dicho la testigo. Reformulo la pregunta entonces, señor magistrado. Bien, entenderemos como una objeción, ¿no, doctor? Exacto, es una objeción. Bien, fundada la objeción, reformula, doctor. Señorita Guamaní, en puridad, ¿cuánto tiempo duró toda la audiencia de conciliación arbitral del 13 de julio del año 2011? No recuerdo.
A efecto, señor magistrado, de refrescar memoria, solicito que la señorita testigo de lectura de la pregunta número 35 y su respuesta de su declaración que acabo de hacer referencia. Ok. ¿Sí? ¿Qué pregunta? Doctor, ingresamos a lo mismo. El testigo no viene a leer su declaración escrita. Esa tarea le atañe a usted. ¿Ya? Usted está tratando de evidenciar contradicción, No, señor magistrado. ¿no? Estoy haciendo la técnica del refrescamiento de memoria porque la testigo me ha respondido que no recuerda cuánto duró. En esa línea de no recordar. Exacto. Ya, continúe entonces. Por eso es que le estoy pidiendo que le dé lectura a la pregunta número 35 y su respuesta. ¿Correcto? Ahora le pregunto, si es que la audiencia de conciliación en puridad duró 1 hora y media o 2 horas, ¿cierto? No recuerdo cuánto duró. A efectos de evidenciar contradicción, señor magistrado, porque en su declaración preliminar de manera expresa señala cuánto es la duración de la audiencia de conciliación. Señor magistrado. ¿Cuánto según su posición, doctor? No, según mi posición no. Según lo que declaró la testigo, señaló que la audiencia duró un par de horas, quizás 1 hora y media o 2 horas. Esa es la contradicción que quiero. Objeción, señor juez. ¿Cómo se puede evidenciar contradicción frente a un no recuerdo? Señor Es magistrado. imposible que el señor, planteamos nuestra objeción respecto a esta supuesta contradicción, porque la pregunta concreta que le ha hecho la testigo es, ya, no el tiempo en tomar los acuerdos, sino toda la audiencia hasta la firma, ¿cuánto duró? No me acuerdo. Frente a eso, le quiere evidenciar una contradicción frente a lo que no recuerda. Eso es imposible, señor juez. Señor magistrado, si me permite en todo caso poder aplicar la técnica de litigación y posteriormente usted le evalúa si es que es correcta o no en razón a que existe una técnica de refrescamiento de memoria y una de contradicción, las dos que son distintas. Y yo lo que quiero aplicar es correctamente la técnica. Yo he dado pautas, Justamente para no utilice generar- usted la que considere, pero ya veremos hasta qué punto se va a analizar ese tema, ¿ya? Señor Sí, juez, la Fiscalía. hemos formulado una objeción, solicitamos que usted absuelva nuestra objeción. Hemos formulado la objeción respecto a que no es posible que el señor abogado utilice una técnica de contradicción, porque usted ya ha señalado como pauta que una contradicción es cuando existen dos posiciones incongruentes, contradictorias, pero aquí una posición es no me acuerdo. Si no recuerda, ¿cómo le pueden evidenciar contradicción con algo que no recuerda? En tal sentido, señor juez, hemos formulado nuestra objeción y solicitamos que usted tome decisión para efecto de si se le permite o no esa supuesta contradicción al señor abogado. Ya, a ver un momentito. Voy a resolver este tema infundada la objeción por lo siguiente. Usted está tratando de comparar los tiempos que habría indicado presuntamente la testigo en la etapa de investigación con lo que declara ahora en juicio. Esa es la posición, ¿verdad, doctor? Por supuesto, para la defensa es importante. Ya, ese es el punto central, ¿ah? Ese es el punto central. ¿Ya? Ahora, tenga en cuenta que la Fiscalía también está observando que la testigo se está refiriendo a un espacio. Hay un inicio y un final de la audiencia de conciliación, pero dentro de ello puede haber etapas, ¿no? Puede haber etapas. Eso tenga usted en cuenta, por favor, señor abogado, ¿ya? Sí. O sea, no tomar a la audiencia como que inicia a estas horas y termina, porque dentro de ella pueden suceder varios actos que tienen relación con el desarrollo de una audiencia en etapa de conciliación de esta naturaleza extrajudicial, pues, ¿no? Así es, magistrado, pero para la defensa es importantísimo saber cuánto finalmente duró todas Sí, esas etapas por dentro eso, de la audiencia doctor, de conciliación. yo he Porque en función de ello identificado, voy a yo sostener una claro, base en función de ese punto, pues, ¿no? En función de ese punto. Usted está tratando de evidenciar contradicción entre lo que declaró, nuevamente, tengo que explicar, lo que declaró la testigo en investigaciones respecto a la duración, precise más bien, no sé si usted se refiere a toda la etapa o a etapas al interior de la audiencia. No, mi pregunta muy concreta fue, ¿cuánto duró en puridad la audiencia de conciliación? Se Toda la entiende audiencia. desde el inicio hasta el final, ¿no? Toda la audiencia. Así es. La Ya. señorita testigo ha dicho, no recuerdo, yo he querido
aplicar ahí la técnica del refrescamiento de memoria. Y la técnica de refrescamiento de memoria es darle la posibilidad al testigo a que le dé lectura y su respuesta a la Usted está pregunta. preguntando, doctor, sobre toda la etapa, Es toda muy la concreto, etapa sí. ¿Cuánto duró la de audiencia de conciliación. conciliación desde el inicio hasta el final? A ver, sobre ese tema, testigo, ¿entiende usted la pregunta? Sí entiendo, pero también quería comentar. No, comentarios no. Ok. Tiene usted que responder a las preguntas, no ha venido usted a comentar. Le ha preguntado el señor abogado, hay un tiempo que usted habría indicado que ha durado la audiencia de conciliación en la etapa de cuando declaran las investigaciones. Y según el doctor, dice que estaría usted indicando otro tiempo aquí en juicio. No, porque el tiempo que he Aclare indicado, el tiempo que he indicado yo de aproximadamente 40 minutos, como bien lo dijo el fiscal, es el tiempo desde que se instaló la audiencia de conciliación hasta que me indicaron que las partes habían llegado a un acuerdo, no cuando cuando culminó la audiencia de conciliación. Doctor. En razón a su pregunta, señor magistrado, y efectos de poder contraponerla con su declaración previa, y en el sentido de que no recuerda la fiscal, es que yo necesariamente tengo que aplicar la técnica del refrescamiento de memoria. Y para ello es que yo le estoy solicitando que le dé lectura en silencio de la pregunta 35, de la pregunta y su respuesta. Y en función de ello yo ya le vuelvo a hacer la pregunta. Después Bueno, de que lo haya doctor, leído. voy a respetar esa estrategia en cuanto no afecte que ingrese información indebida. No. ¿Ya? Además es algo objetivo lo que ha declarado en las investigaciones. Que por cierto, doctor, no es una ¿Qué estrategia pregunta? privada, sino el Código Procesal Penal. así Está lo bien, recoge. doctor. Sí. La pregunta 35, pregunta y respuesta, ¿podría darle lectura? Darle lectura. En Ya. voz, en silencio, porque es refrescamiento de memoria. Ah, ok. Ujú. Sí. Ahora le formulo la pregunta. Después de que usted ha leído la pregunta y la respuesta a la que he hecho referencia, finalmente le digo, ¿cuánto es lo que duró la audiencia de conciliación el 13 de julio del año 2011, según lo que usted acaba de dar lectura? Objeción, señor juez. En primer término, ya le preguntó sobre esto a la testigo dijo, no recuerdo. Y ahora le está preguntando según lo que ha dado lectura. En tal sentido que estamos ingresando, no lo que viene a decir la testigo, sino que haga referencia a declaración previa. Eso le corresponde al abogado, no a la testigo. Ya a la testigo le dijeron, ¿y toda la audiencia cuánto demoró? No recuerdo, dijo. Traslado. Señor magistrado, hemos delimitado a partir de la generación de esta reflexión una nueva dinámica del interrogatorio. E inclusive usted me acaba de reconocer que va a respetar mi estrategia, que por cierto está regulada en el Código Procesal Penal, y en función de ello es que yo estoy empezando a hacer la pregunta ya con estos nuevos conceptos. Entonces, mi pregunta en concreto es si es que finalmente, después de que ha leído su respuesta, señor magistrado, está acá su respuesta, no la puedo leer yo, finalmente recuerda cuánto tiempo duró la audiencia de A conciliación. ver, un momentito, doctor, voy a resolver, ¿ya? Sí. Infundada la objeción del Ministerio Público. A ver, testigo, le ha preguntado el abogado cuánto tiempo ha indicado usted en la declaración que prestó en las investigaciones sobre la duración. Entiendo, doctor, que está preguntando sobre toda la audiencia, Exacto, doctor. no sobre un periodo, ni Exacto, mucho menos. Exacto. Ya. Y si usted ha declarado sobre una parte de la audiencia, lo precisa. ¿Ya? Sobre eso sí puede usted precisar ese aspecto. No sé si ha declarado usted sobre toda la audiencia Así es. o sobre una parte de la audiencia, para que no quede lugar a dudas. Claro. Es esta información. Responda, por favor. Puede aclararme la pregunta porque me dice que diga qué es lo que dije en la manifestación en la etapa de investigación o que diga qué es lo que recuerdo ahora, Entiendo yo, ya que han doctor, transcurrido 10 años. Entiendo que luego viene la evidencia de contradicción que usted desea efectuar. Exacto. En todo caso, le hago la pregunta de esta forma para que ya de una vez ganemos tiempo. En la audiencia de conciliación duró 1 hora y media o 2 horas, ¿sí o no? Después de lo que ha leído me tiene que responder. Objeción, No, señor no. magistrado.
Objeción del actor civil. ¿Evidencia, doctor? Señor magistrado, yo puedo hacer preguntas sugestivas. Ya. Yo soy una pregunta sugestiva en función... No, pero está objetando, pues, doctor. Hay que resolver. Ah, ya. Actor civil ha formulado objeción. Fundamento. Sí, es una pregunta capciosa, señor magistrado. O en todo caso, que aclare el abogado de la defensa. Por supuesto, puede hacer preguntas sugestivas, pero ¿a qué se refiere cuando hace alusión a 1 hora y media, 2 horas? ¿A qué intervalo de tiempo? ¿Al de toda la audiencia en su integridad o solamente cuando se llega a un acuerdo? Ya, un momentito, voy a resolver, fundar esa objeción. Precise la defensa, doctor. Señor magistrado, estoy repitiendo en diversas oportunidades que me estoy refiriendo en puridad cuánto duró la audiencia desde el inicio hasta su final. Ya, a toda la audiencia se refiere. Por supuesto, señor magistrado. Ya, a ver, responda. Después de transcurrido 10 años de que se llevó a cabo la audiencia, hoy digo que no recuerdo cuánto duró la totalidad de la audiencia. A ver, un momentito, un tema tan sencillo no se puede volver complejo. Le está preguntando qué es lo que declaró. Un momentito. Le está preguntando si ¿cuánto dice? Sí, si es que la audiencia en puridad duró 1 hora y media o 2 horas, sí o no, en función a lo que ha leído. En función a lo que usted ha declarado anteriormente. ¿Lo puedo leer? Sí. Lea usted. En la etapa de investigación, cuando se preguntó en el 2014, indiqué que la audiencia duró un par de horas, quizá 1 hora y media o 2 horas. Eso fue en el 2014. Hoy, 2020, Con esa respuesta, no señor recuerdo magistrado, la exactamente defensa queda cuánto satisfecha. fue. A ver, un momentito. Sí. A ver, revise su declaración. Dio usted una respuesta categórica, porque nuevamente utiliza usted el término quizá, dice. ¿Qué es lo que declaró en esa época? Como lo leí, que la audiencia duró un par de horas, quizás 1 hora y media o 2 horas. Ya, ¿cuál es la contradicción defensa doctor? La contradicción finalmente es, en todo caso, que acá en juicio ha señalado que en puridad no recuerda, pero en su declaración ya deja precisado de que duró más de 1 hora o 2 horas y media. Eso quería dejar en claro. ¿Esa es la contradicción? Sí, y sí. le pregunto a usted respecto a No, los no. 40 minutos que ha hablado. Con esto está dando respuesta a la señorita testigo a la pregunta de la defensa en el sentido de que cuánto duró toda la audiencia. Me queda claro que hay un intervalo que duró 40 minutos, pero por ahí no iba mi pregunta. Mi pregunta es toda la audiencia y ya respondí. Doctor, concreto, ¿qué contradicción ha evidenciado usted de lo que ha declarado la testigo hace tiempo con lo que ha declarado hoy en juicio? He practicado la técnica del refrescamiento de memoria. Doctor, le estoy preguntando. La señorita testigo señaló de que no recordaba cuánto había durado toda la audiencia. Ya lo recuerda ahora. Ya es un tema después formal que ha leído. eso es un tema formal. Le estoy preguntando concreto, ¿cuál sería la contradicción? Es que no podría haber contradicción si es que la señorita testigo ha señalado que no recuerda cuánto duró toda la audiencia. Y es por eso que yo le aplico la técnica de refrescamiento y ahora que ya leyó su declaración previa, ya recuerda lo que dijo en su momento, que 1 hora, 2 horas y media. No, doctor. Yo quiero que esta audiencia sea sencilla, no con complicaciones ni respetuosamente, señor magistrado, que creo que se está aplicando indebidamente, Ya. incorrectamente las técnicas de litigación. Ya, mire, un ejemplo, y no debería ser así, pero discúlpeme que instruye de esta forma. Testigo, que no, fuera de este caso, testigo, si usted declaró, no sé, que los hechos sucedieron de noche en las investigaciones, ¿y por qué ahora en juicio declara que han sucedido de día? ¿No? Así, según sus explicaciones, usted al final la parte concluirá que la contradicción que se ha evidenciado, ¿no?, es evidente. Así de sencillo. Es que yo no puedo... Para esto también es así de sencillo. No es tan sencillo. Por eso le pregunto, doctor. Ahora, si usted lo presenta así, bueno, es su estrategia. Yo estoy siguiendo la técnica de litigación que el Código Procesal Penal me permite. Yo no puedo aseverar lo que la testigo dijo en su declaración previa, porque podría inclusive inducir en error usted. Usted tiene que escuchar lo que dijo la testigo a nivel preliminar, es por eso que lo tiene que hacer. Por eso, y en voz usted alta. controla que sea algo cierto lo que ha declarado, y todos controlan, ¿no?, que sea algo cierto lo que ha declarado en investigaciones, ¿no? Finalmente, señor A magistrado... ver, para que rinda frutos, doctor, quiero entenderlo, ¿Cuál es la contradicción que usted ha evidenciado de la declaración que ha prestado la testigo en las investigaciones
con la declaración que está prestando aquí en juicio. Señor magistrado, vuelvo a repetir, no existe ninguna contradicción respecto de cuánto duró en puridad toda la audiencia de conciliación, porque la señorita en juicio ha dicho que no recuerda. Y yo, para hacerle recordar, porque sí lo ha dicho en su declaración previa, es que yo aplico correctamente la técnica de litigación, que es el refrescamiento de memoria. Y cuando ella finalmente lee su respuesta y recuerda, responde a lo que ha dicho en su declaración previa, y con eso ya le hice recordar cuánto duró. Ya, y es por eso que ahora manifiesta 1 hora y media o 2 horas. Por última vez le pregunto, doctor, ¿ha evidenciado usted alguna contradicción entre lo que ha declarado en las investigaciones No, y lo señor que magistrado, ¿No ha evidenciado contradicción usted? No, señor magistrado, pero sí quedó claro que la audiencia de conciliación en puridad duró 1 hora y media o 2, que es lo que me interesa que usted sepa, porque yo sobre la base de ello voy a generar y voy a crear la defensa en favor de mi defendido en su momento. Ya, ¿tiene usted otra pregunta? Sí. Señorita testigo, dígame, en la audiencia de conciliación las partes intercambiaron ideas, intercambiaron posiciones, ¿sí o no? Sí. Correcto. Dígame, usted ha señalado que el señor Juan Carlos Quinde Rojas realizaba coordinaciones telefónicamente, ¿cierto? Sí, lo vi usar